Y vamos a iniciar la jornada con un primer bloque sobre necesidades y retos en la prevención de enfermedades nosocomiales, con la intervención del doctor Héctor Martínez Morel, que nos va a hablar del riesgo biológico ambiental en entornos hospitalarios y en concreto de los riesgos que representan las superficies en la transmisión de microorganismos en los hospitales y los métodos actuales para prevenir y controlar las infecciones. El doctor Martínez es médico máster en salud pública y gestión sanitaria, doctor en ciencias de la salud y especialista en medicina preventiva y salud pública en el Hospital Universitario Politécnico de la Fe. Muchas gracias, doctor Martínez, por aceptar nuestra invitación. Muy bien, buenos días. Como me han presentado ya, yo soy médico del Hospital La Fe y soy el responsable de la unidad de control de infecciones. La presentación que voy a hacer ahora es intentando describir un poco los problemas que los médicos asistenciales en los hospitales que nos encargamos del control de infecciones nos encontramos en el día a día. Este tipo de imágenes que podéis ver probablemente os resulte ahora muy familiar, ¿verdad? A día de hoy, probablemente la mayoría de vosotros sabéis qué es un EPI, cuál es la diferencia entre una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de alta protección o FP2, cómo se transmiten muchas de las enfermedades, cómo se transmiten las infecciones, cómo se transmiten por gotas. Pero esto no era tan frecuente antes de la pandemia del COVID. Pues bien, nosotros, desde la unidad de control de infecciones, nos dedicamos a eso. La unidad de control de infecciones es una unidad que intenta proteger a los pacientes, a los familiares de los pacientes y a los propios trabajadores de los centros de salud de la transmisión de enfermedades infecciosas. La mayoría causada por bacterias, pero también puede ser por hongos y por virus. Vale. Para entender la transmisión de los microorganismos tenemos que tener muy presente lo que se conoce como cadena epidemiológica, ¿vale? Y esto simplemente es el hecho de que a partir de un patógeno, que como dijimos puede ser una bacteria, un virus o un hongo, que se encuentra en un reservorio que puede ser los propios pulmones de un paciente, este paciente en un momento determinado, a partir de de toser o de expresar algún fluido biológico, ya sea de forma directa o a través de las manos del propio personal o de los propios pacientes, llega hasta otro paciente que se considera un portal de entrada, que si se trata de un huésped susceptible, adquiere esa infección y el ciclo vuelve a repetirse, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como cadena epidemiológica. Cuando esta cadena epidemiológica infecta a un nuevo paciente, se conoce como infección. Ese paciente lo que ha cogido es una infección relacionada con la atención sanitaria, Healthcare Associated Infection en inglés, y la definición de esta infección es aquella que coge un paciente por el hecho de haber entrado a un centro sanitario. Es un paciente que entra sano o con otra enfermedad y que al cabo de 24, 48, 72 horas después, por la transmisión de ese microorganismo dentro del hospital, adquiere una infección. ¿Cuál es la dimensión de este problema? Pues este es el estudio EPINE del año 2019, en el 2020 no se pudo hacer y el del 2021 todavía no tenemos resultados, pero más o menos suelen ser bastante estables, ¿vale? El porcentaje, la prevalencia de infección nosocomial o infección relacionada con la asistencia sanitaria es del 7 al 10%, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que más o menos entre 1 o la mitad de un paciente cada 10 va a sufrir por el hecho de entrar a un hospital una infección nosocomial. Esto, en un informe del CDC europeo, del Centro de Control de Enfermedades, lo que nos viene a decir esta prevalencia es que aproximadamente 8.9 millones de personas van a sufrir una infección nosocomial cada año en Europa.
¿Y cuál es la importancia de estas infecciones? Pues que, en primer lugar, que aumenta la mortalidad. La mortalidad aumenta drásticamente, una mortalidad que es inferior al 1% en general para los pacientes que ingresan al hospital, se eleva de un 3,5 a un 17% por el hecho de adquirir una infección relacionada con la atención sanitaria. Pero además, este tipo de infecciones cuestan al sistema sanitario cada una entre unos 8.000 y 34.000 euros. Estas infecciones que se producen en los hospitales tienen ciertas características. Además, los pacientes que están en los hospitales están normalmente, hasta un 40% de ellos, recibiendo antibióticos que generan una presión selectiva de los microorganismos. Esto quiere decir que eliminan a los microorganismos, a las bacterias más frecuentes, pero permiten la supervivencia de otras que tienen mecanismos de multiresistencia. Esto se agrega a que, además de que estos pacientes están recibiendo antibióticos, muchos de ellos están inmunosuprimidos o tienen algún tipo de inmunosupresión por algún procedimiento que se le ha hecho, como una cirugía, donde la piel está alterada y representa una puerta de entrada para las infecciones. Y además se agrega el hecho de que existan nichos en los hospitales, nichos ecológicos por todas estas razones que estamos comentando. Al final, lo que ocurre es que en el hospital las bacterias no son bacterias comunes, no son las mismas bacterias que se encuentran en la calle, que se encuentran en los hogares. En los hospitales, las bacterias multiresistentes cobran protagonismo y son las más importantes. ¿Qué quiere decir multiresistente? Que son resistentes a la mayoría de los antibióticos que utilizamos normalmente para su tratamiento, ¿vale? Cuando miramos los mapas del CDC europeo, estos son del año 2019, vemos que hay una tendencia a que los países mediterráneos tengan mayor tasa, mayor prevalencia de presencia de estas bacterias con grados variables de multiresistencia a los antibióticos. Estos son dos de las bacterias más frecuentes que encontramos en los hospitales, que quizá os suenen, la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumani, ¿vale? Como veis, España tiene una alta prevalencia de Acinetobacter y, al igual que el Acinetobacter, de varias otras, como la Klebsiella pneumoniae, que son bacterias que desarrollan grados de multiresistencia a los antibióticos y están muy presentes en nuestros hospitales. Este es un artículo ya antiguo del año 2014, pero que caló bastante porque se publicó en la prensa, lo publicó muchísimo, y es un estudio que se hizo en Inglaterra que nos dicen que a este paso, con la tendencia que tenemos actualmente del incremento del uso de antibióticos, del incremento de las infecciones en los hospitales, para el año 2050 la infección nosocomial por microorganismos multiresistentes será la primer causa de muerte en el mundo desarrollado, superando al cáncer. Bueno, aquí tenemos un paciente y el médico le está diciendo, menos mal que el paciente que está al lado, que tiene una infección muy grave, está separado por la cortina, le dice, ¿no? Bueno, pues afortunadamente nosotros contamos con algunos recursos más que esta cortina, y entonces en esta página podemos ver toda una serie de estrategias que desde hace varios años se han desarrollado y se vienen desarrollando para prevenir, para combatir estas infecciones nosocomiales. Y he remarcado aquí, la primera, como veis, es la higiene de manos, porque luego veremos que es el principal vector de transmisión, pero una de las estrategias más importantes que engloban a todo el resto de estrategias es la higiene ambiental. Y ahora veremos por qué es importante la higiene ambiental. En este artículo, publicado también ya hace varios años en un American Journal of Medicine, se demostró que aproximadamente o hasta un 20% de estas infecciones que ocurren en los hospitales se originan a partir de reservorios que se encuentran en el ambiente hospitalario.
O sea, hasta una de cada 5 infecciones de los pacientes, por el hecho de estar en el hospital, provienen del entorno hospitalario. El CDC americano, el Centro de Control de Enfermedades, conoce muy bien esta problemática, y entonces en esta gráfica podemos ver, se han diseñado ya, o sea, lo que hablábamos de la cadena epidemiológica, y veis aquí, estos serían los desinfectantes, o sea, la desinfección, ahí ahora veremos protocolos, la desinfección es uno de los principales métodos, junto con la higiene de manos, uno de los principales métodos para cortar esta cadena epidemiológica para la infección nosocomial. En los hospitales tenemos programas de limpieza y desinfección que están bastante estructurados ya. Estos programas incluyen el entrenamiento del personal, la descripción de los procesos e incluso la descripción bastante trabajada de cada procedimiento, cómo debe hacerse y con qué elementos debe hacerse. Entonces también existen tablas donde está descrita la actividad de cada desinfectante y en qué ocasiones debe ocuparse, en qué ocasiones debe utilizarse. Todos los desinfectantes, o sea, no existen un desinfectante que sea perfecto. Aquellos que son más potentes desde el punto de vista bactericida suelen tener también un efecto corrosivo en los materiales, entonces no podemos utilizar siempre en los materiales y en las personas. Entonces no es sencillo utilizar cualquier tipo de desinfectantes en los hospitales. Y además de los programas de desinfección y los programas de limpieza, los protocolos de limpieza, contamos también desde hace unos años con otros métodos también más avanzados que nos permiten agregar un mecanismo más de desinfección. Por ejemplo, estos son algunos de los mecanismos, de los robots que tenemos en el Hospital La Fe, que a partir, se llaman sistemas no touch, que a partir de, por ejemplo, a partir de rayos UV, permiten sobre una superficie en ambientes hospitalarios asegurar en un grado más la desinfección de estas superficies, ¿vale? En el hospital tenemos mecanismos que son por luz ultravioleta, hay mecanismos mediante la vaporización de desinfectantes, como el sistema Sanitex o Aeroturbex, que mediante la nebulización de peróxido de hidrógeno consigue llegar también a todas las superficies para lograr un mayor grado de desinfección, o otro sistema como este que se llama Higenio, que directamente es como una vaporeta que permite fumigar directamente sobre algunas áreas, teniendo en cuenta que a partir de una separación sencilla, como son estas cortinas, pueden encontrarse pacientes a una distancia cercana sin que sufran por el uso de estos desinfectantes, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que a pesar de todos estos mecanismos, de todos estos protocolos que os he contado, fijaos, este es un informe real de un brote en el Hospital La Fe producido por un hongo que se llama Candida auris. Es un hongo multiresistente que además tiene una predisposición a sobrevivir durante muchas horas, días en las superficies y tienen tendencia a sobrevivir en los plásticos, ¿vale? Entonces, este es un estudio ambiental que hicimos en un brote por Candida auris en la unidad de cuidados intensivos, donde lo que está señalado aquí es después de la desinfección de las superficies, cuando el paciente ya se ha ido de alta, hasta un 30% de las superficies podían permanecer colonizadas. Esto quiere decir, el paciente se fue, ha venido el servicio de limpieza y ha hecho la limpieza, la desinfección, o incluso hemos utilizado estos métodos que comenté anteriormente para desinfectar, y a pesar de esto, estos microorganismos, este hongo, se ha quedado viviendo en estas superficies, en las barandillas, en las bombas,
y en el siguiente paciente tenemos ya el microorganismo cercano como para completar rápidamente la cadena epidemiológica y producir la infección. Este es otro estudio que hicimos en otro brote, esta vez por una bacteria que se llama Serratia marcescens, que afecta principalmente, al menos en nuestro hospital, a bebés recién nacidos, a neonatos. Entonces, esto es una sala de cuidados intensivos de neonatología donde tuvimos un brote por esta bacteria y, como también ocurrió aquí, después de los mecanismos de desinfección, encontramos en alguna mesa o en algún grifo que esta bacteria había sobrevivido y seguía presente en las superficies de esta sala. Este es un artículo donde nos describen que todos los microorganismos, si no se realiza la desinfección adecuada, tienen una supervivencia en las superficies que pueden ir, por ejemplo, fijaos en el SARS, según qué tipo de superficie, puede llegar a vivir hasta 7 días. Asimismo, el Acinetobacter baumannii y la Candida auris, dos de los microorganismos que ya venimos comentando, fijaos cuánto pueden sobrevivir. En el caso del Acinetobacter, si no se realiza una desinfección adecuada, puede sobrevivir por 100 días. Pensad cuántos pacientes pueden pasar en una misma cama 100 días y la cantidad de pacientes que podrían contagiarse a partir de una mala desinfección de estas superficies. En el estudio Multicide, uno de los estudios que trabajamos con otras entidades gracias a la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación, pudimos estudiar cuáles eran los microorganismos que normalmente colonizan el entorno de los pacientes. Y lo que vimos fue que cuando son las muestras que se recogen antes de una limpieza. Entonces, nos dimos cuenta, aunque ya lo sabíamos en cierta forma, de que cuando un paciente tiene un microorganismo, en la tercera parte de las superficies que rodean a ese paciente está presente ese microorganismo. Por lo tanto, la conclusión aquí es que el entorno del paciente, todas las superficies que rodean al paciente, tienden a estar colonizadas con los mismos microorganismos que tienen los pacientes. Pero el problema es que después de la desinfección, como os comentaba, después de que esos pacientes se habían ido de alta, al hacer ese estudio, hasta en un 18%, fijaos aquí en el caso de las mesas, hasta en un 18% de los casos, esas superficies podían seguir teniendo un reservorio de esas bacterias multiresistentes que no habían sido eliminadas correctamente. Los microorganismos más frecuentes los conocemos, para nosotros en el hospital son los microorganismos más frecuentes, más problemáticos, el Acinetobacter, la Klebsiella, la Pseudomonas. Se repiten siempre las mismas bacterias que además son muy listas y van generando cada vez mecanismos de resistencia más evolucionados que se comparten entre ellas. Recientemente también, anteriormente creíamos que el biofilm era una cuestión de humedad que se desarrollaba cuando las bacterias encontraban un sitio propicio para crear el biofilm, pero los estudios actuales nos dicen, y esto podría explicar esa persistencia en las superficies de los reservorios, que las bacterias son capaces, sobre todo las bacterias que tenemos en los hospitales, son capaces de crear biofilm, crear una biopelícula, aunque no se encuentren en entornos tan favorables. Y es así como pueden crear biofilms secos en las superficies que dificultan muchísimo la limpieza y la desinfección de estas superficies y la eliminación de estos microorganismos. Además, estos biofilms favorecen que se creen nuevos sistemas de multiresistencia. Entonces, la ciencia, la sanidad, los investigadores llevan tiempo ya intentando desarrollar y encontrando algunos materiales que, utilizados en la superficie, sean capaces
de disminuir la carga de estas bacterias o, ¿por qué no?, en algún momento ideal consigamos algún elemento que sea capaz de eliminarlas por completo. Entonces, se está estudiando con plata, con recubrimientos, con bacteriófagos, con enzimas bacteriolíticas. Bueno, existen muchísimas líneas de investigación, algunas como esta, donde se está utilizando el cobre. Demostraron ya que son muy útiles reduciendo la carga de las bacterias, ¿sí?, en las superficies en que se utilizan para el tratamiento estos materiales, pero claro, estos siempre tienen algún problema, y en el caso del cobre, por ejemplo, es que es un elemento bastante caro que no puede ser utilizado, no es sencillo utilizarlo en todos los hospitales, en todas las superficies. Bueno, ya para terminar, lo que quise transmitir en esta presentación es que los microorganismos en los hospitales que nos producen los problemas del día a día deben ser estudiados. No es lo mismo, no encontramos los mismos microorganismos en Japón que en China, que en Argentina, que en España. Entonces, en cada sitio es ideal tener un conocimiento de los problemas que tenemos en nuestro hospital, de cuáles son los microorganismos más frecuentes, y estos nuevos materiales que están demostrando efectividad en los laboratorios contra las bacterias y contra los virus. Es necesario que, además de demostrar esa actividad, puedan tener costes alcanzables y cumplan los requisitos de seguridad para los pacientes, para los trabajadores, y esto se consigue mediante los estudios para que finalmente podamos utilizarlo como herramientas en los hospitales que tanto estamos necesitando. Bueno, y eso es todo. No sé si quiero agradecer vuestra atención y si tenéis alguna pregunta que hacerme. Muchas gracias, doctor Martínez. La verdad es que nos encontramos con una temática que es un problema con gran impacto y a la que vamos a intentar aportar nuestro granito de arena con el evento de hoy. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. En el caso de que hubiera una, posteriormente se la haríamos llegar, ya sea por correo electrónico o de alguna otra manera, en el caso de que no se pueda quedar en toda la jornada. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros.